Lucía Mendizábal era conocida en los círculos de la alta sociedad no solo por su fortuna, sino también por su carácter frío y su obsesión con las apariencias. Cada año organizaba una gala de beneficencia que, más allá de recaudar fondos, servía como un desfile de opulencia donde solo los más selectos eran invitados. Su mansión, situada en las colinas de la ciudad, se preparaba con decoraciones extravagantes, una orquesta en vivo y un menú diseñado por chefs con estrellas Michelin. Aquella mañana, mientras supervisaba a su personal, Lucía paseaba por los salones de mármol con su copa de café importado. Revisaba los detalles del evento cuando, al pasar por el garaje, vio a Ignacio, su chofer, limpiando el auto con la meticulosidad de siempre. Era un hombre de mediana edad, de rostro tranquilo y manos curtidas por el trabajo, siempre impecable en su uniforme negro. Algo en su mente frívola tuvo una chispa. ¿Qué pasaría si invitara a Ignacio a la gala? Sería el contraste perfecto. La idea le pareció hilarante. Imaginaba las caras de sus amigos al ver a alguien tan sencillo entre ellos. Sin pensarlo dos veces, se acercó y dijo con un tono que mezclaba amabilidad y burla: «Ignacio, tengo un plan interesante para esta noche. Quiero que vengas a la gala». «¿Qué dices?» Ignacio levantó la mirada, sorprendido, pero mantuvo su expresión serena. «¿Yo, señora? No quisiera incomodar a los invitados». «Oh, por favor», exclamó Lucía agitando la mano. «Es una fiesta de beneficencia, y todos merecen un momento de lujo en sus vidas. Además, estoy segura de que te divertirás». La invitación, aunque disfrazada de generosidad, tenía un trasfondo evidente. Ignacio, sin embargo, no lo mostró. Se quitó los guantes de trabajo, se alisó el cabello y respondió con su habitual tono respetuoso: «Si eso es lo que usted desea, estaré allí». Lucía, satisfecha con su plan, volvió al interior de la casa, imaginando cómo se desarrollaría la escena. Mientras tanto, Ignacio se quedó en el garaje, mirando al horizonte con un aire reflexivo. En sus labios se dibujó una leve sonrisa. Antes de irse pasó por su pequeña oficina, donde colgaba un retrato de su familia y una colección de libros polvorientos. Al salir, murmuró para sí mismo: «Será una noche interesante, sin duda». Y con eso, comenzó a preparar lo que sería una velada inolvidable, aunque no en la forma en que Lucía lo esperaba. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte y darle like. Tu apoyo es muy importante para mí. Déjame tus comentarios después de escucharla. Eso me motiva a seguir creando más contenido para ti. Gracias por estar aquí. El día avanzaba, y mientras el sol comenzaba a caer, la mansión Mendizábal hervía de actividad. Lucía estaba inmersa en los preparativos para la gala. Un estilista trabajaba en su cabello, mientras una asesora de moda extendía varios vestidos de diseñador en un diván de terciopelo. ¿El Valentino o el Dior?, preguntó Lucía, estudiando su reflejo en el espejo. «El Valentino, señora. Es más clásico, pero impactante», respondió la asesora con una sonrisa aduladora. Lucía asintió, deleitada, mientras imaginaba las miradas de envidia que recibiría esa noche. Para ella, cada detalle era una oportunidad de reafirmar su posición en la cima. Por otro lado, Ignacio había terminado su jornada temprano y se dirigió a su pequeña casa, ubicada en un modesto barrio al otro lado de la ciudad. Era una construcción sencilla, pero limpia y acogedora, decorada con fotos familiares y algunos cuadros pintados a mano. Entró y se quitó los zapatos, dejando escapar un suspiro. En la mesa de la sala estaba su hija, Camila, estudiando para sus exámenes universitarios. «Papá, ¿por qué llegaste tan temprano?», preguntó ella, levantando la vista de sus libros. «La señora Mendizábal me ha invitado a su gala de esta noche». Camila lo miró incrédula. «¿A ti? ¿A una gala de ricos?». «Así es. Parece que hoy quiere que sea un invitado en lugar de un empleado», respondió Ignacio con una sonrisa enigmática. Camila frunció el ceño. «¿Y qué vas a ponerte? No creo que acepten tu uniforme de chofer». «No te preocupes, hija. Creo que tengo algo guardado». Ignacio se dirigió al dormitorio y sacó una vieja caja de madera que había permanecido cerrada por años. Dentro estaba su traje negro, cuidadosamente doblado, junto a una corbata de seda azul oscuro. Lo examinó con atención, notando que todavía estaba en perfectas condiciones. «¿Ese traje?», preguntó Camila siguiéndolo. «No lo veía desde antes de venir aquí, cuando todavía trabajaba como profesor.
completó Ignacio. Camila lo ayudó a planchar el traje mientras hablaban. ¿Por qué crees que te invitó? Ignacio se encogió de hombros, aunque en el fondo intuía la respuesta. Quizás quiere que vea cómo es su mundo. Pero lo importante es que voy a ir con dignidad. Mientras tanto, en la mansión, Lucía ultimaba los detalles de la decoración. Grandes arreglos florales adornaban las mesas y las luces brillaban con un resplandor cálido. Había instruido al mayordomo para que colocara a Ignacio en una mesa junto a los invitados menos destacados, segura de que sería un espectáculo menor en comparación con la grandiosidad de la noche. Cuando las horas pasaron, Ignacio se vistió con cuidado. Frente al espejo ajustó la corbata y alisó las solapas del traje. Su postura, relajada pero firme, mostraba la confianza que había cultivado en años de adversidades. Al salir, Camila lo miró con admiración. «Papá, pareces un caballero de verdad». «La ropa no hace al caballero, hija. Pero gracias». Ignacio salió de su casa y tomó el transporte público hasta las cercanías de la mansión. Desde lejos, las luces y el ruido de la fiesta llenaban el ambiente. Caminó los últimos metros con paso seguro, mientras en la entrada, los invitados se sorprendían al ver a un hombre sencillo llegar con tanta elegancia. Esa noche, dos mundos estaban a punto de colisionar, y ninguno sería el mismo al final. La mansión Mendizábal era un espectáculo. Los enormes jardines estaban iluminados con luces cálidas que reflejaban en la fuente central, donde una estatua de mármol de estilo clásico se erguía majestuosa. Los autos de lujo llegaban uno tras otro, descargando a los invitados que vestían los atuendos más elegantes y exclusivos. El aire estaba impregnado con el aroma de flores frescas y el suave murmullo de una orquesta de cuerdas que tocaba en vivo desde un rincón del patio. Dentro, el salón principal brillaba con candelabros de cristal y mesas decoradas con arreglos de orquídeas y rosas. Camareros impecablemente vestidos ofrecían bandejas de champán y aperitivos gourmet a los invitados, quienes conversaban en grupos selectos, intercambiando risas y comentarios sobre negocios, moda y sus últimas vacaciones en lugares exóticos. De pronto, la atmósfera cambió cuando un hombre entró por la gran puerta de madera tallada. Ignacio, vestido con su traje negro, se detuvo un momento en el umbral, dejando que sus ojos recorrieran el lugar. Su postura era relajada, pero había algo en su mirada que denotaba una mezcla de curiosidad y seguridad. Los murmullos comenzaron casi de inmediato. «¿Quién es ese? Parece un invitado de último minuto, pero no lo reconozco. ¿Es parte del personal?» Lucía, quien estaba conversando con un grupo de empresarios cerca del centro del salón, giró la cabeza al escuchar el revuelo. Al verlo no pudo evitar una sonrisa maliciosa. «Ah, ahí está nuestro invitado especial», dijo alzando la voz ligeramente para que todos escucharan. «Ignacio, qué gusto verte». Las miradas de los asistentes se clavaron en Ignacio mientras éste avanzaba con paso firme. Aunque algunos esperaban verlo incómodo o fuera de lugar, se sorprendieron al notar que su porte y su semblante eran tranquilos, incluso elegantes. Cuando llegó junto a Lucía, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y respondió con serenidad: «Gracias por invitarme, señora. Es un honor estar aquí». Lucía, aún divertida, extendió la mano hacia un grupo de invitados. «Permítanme presentarles a Ignacio, mi fiel chofer. Esta noche es un invitado especial en nuestra gala». Un silencio incómodo siguió a la introducción. Algunos rieron nerviosamente mientras otros miraban a Ignacio con curiosidad. Sin embargo, él no mostró ni una pizca de incomodidad. «Es un placer conocerlos», dijo Ignacio haciendo un leve gesto con la cabeza. La firmeza de su voz, su dicción perfecta y su mirada directa sorprendieron a más de uno. No era el tono sumiso que muchos esperaban, sino el de un hombre seguro de sí mismo. Un hombre mayor, con un traje caro y aire de importancia, se acercó curioso. «¿Cómo es trabajar para Lucía?», preguntó con un tono que bordeaba la burla. Ignacio sonrió amablemente. «Un trabajo lleno de retos y aprendizajes, como cualquier otro. Pero cada experiencia en la vida tiene algo que enseñarnos, ¿no lo cree?». La respuesta elegante pero cargada de significado desarmó la ligera hostilidad del comentario. Varios invitados comenzaron a interesarse en Ignacio. Mientras tanto, Lucía observaba esperando que el momento de incomodidad llegara. Pero para su sorpresa, Ignacio parecía desenvolverse con una gracia inesperada. Incluso algunos de sus amigos comenzaron a hablar con él, intrigados por la tranquilidad y confianza que irradiaba.
¿De dónde es usted?, preguntó una mujer elegantemente vestida mientras tomaba una copa de champán. De un pequeño pueblo en el sur, respondió Ignacio. Un lugar hermoso, aunque modesto. ¡Qué exótico!, exclamó otro hombre con una mezcla de interés y condescendencia. Debe haber sido un gran cambio venir aquí. Lo fue, respondió Ignacio sin perder la compostura. Pero cada lugar tiene su propio encanto y cada etapa de la vida nos lleva a aprender y crecer. La forma en que Ignacio respondía a cada pregunta con serenidad y sabiduría comenzaba a cambiar la percepción de los invitados. Lo que empezó como curiosidad teñida de superioridad se transformaba en genuino interés. Lucía, mientras tanto, intentaba mantener el control de la situación. Aplaudió suavemente para llamar la atención de los presentes. Bueno, queridos, no olvidemos por qué estamos aquí. Esta noche es para apoyar una causa importante, así que disfrutemos de la velada. Sin embargo, mientras la música continuaba y las conversaciones fluían, Ignacio ya había comenzado a destacar, aunque no en la forma en que Lucía lo había planeado. Cada vez más personas se acercaban a él, intrigadas por el misterio de su presencia y sorprendidas por su calma y modales impecables. Esa entrada, sencilla pero impactante, dejó claro que Ignacio no era el hombre sencillo que muchos esperaban ver. La gala apenas comenzaba, pero ya había logrado detener el tiempo, aunque fuera por un instante. El salón brillaba bajo las luces de los candelabros y el murmullo de conversaciones animadas llenaba el aire. Ignacio, aún rodeado de miradas curiosas, caminó con calma hacia una mesa lateral donde se exhibían pinturas y esculturas que serían subastadas esa noche. Su presencia seguía despertando comentarios entre los invitados. «Parece tan tranquilo como si estuviera acostumbrado a esto», susurró una mujer vestida con un vestido de lentejuelas. «Es curioso. No se comporta como esperábamos», respondió su acompañante, intrigado. Ignacio observaba una pintura al óleo, una obra de un artista emergente que representaba un paisaje montañoso bañado por la luz del amanecer. La profundidad de los trazos y la vivacidad de los colores parecían captar su atención. Una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, se le acercó con cautela. «Es una pieza maravillosa, ¿no cree?», dijo ella, buscando iniciar una conversación. Ignacio asintió con una sonrisa. «Sin duda, la forma en que el artista ha capturado la luz es impresionante. Me recuerda a las montañas de mi pueblo natal, donde los amaneceres tienen una belleza similar». La mujer, sorprendida por su respuesta, continuó. «¿Es usted coleccionista de arte?». «No exactamente», respondió Ignacio con humildad. «Pero he leído mucho sobre técnicas clásicas y modernas. El arte siempre me ha parecido una forma fascinante de comprender el alma humana». La respuesta dejó a la mujer intrigada, y no pasó mucho tiempo antes de que más personas se unieran a la conversación. Ignacio hablaba con naturalidad, citando anécdotas sobre pintores como Velázquez y Turner, y explicando cómo cada detalle en una obra podía transmitir emociones profundas. Mientras tanto, Lucía, quien observaba la escena desde lejos, comenzaba a inquietarse. Había imaginado que Ignacio sería objeto de burlas o al menos se quedaría apartado, pero ahora estaba rodeado de invitados que lo escuchaban con atención. Decidió intervenir. «Ignacio querido, parece que has encontrado un público interesado», dijo con una sonrisa que ocultaba su molestia. «Así es, señora», respondió Ignacio sin perder la calma. «Sus amigos tienen un conocimiento impresionante del arte. Es un placer hablar con personas tan cultivadas». Lucía apretó los labios, incómoda con la elegancia con la que Ignacio manejaba la situación. Pero antes de que pudiera desviar el foco, otro invitado, un hombre de cabello canoso y porte distinguidos, intervino. «Perdone, pero no puedo evitar notar que tiene un conocimiento poco común para alguien que... Bueno, no esperaba que un chofer supiera tanto de estas cosas. ¿Dónde aprendió?». Ignacio lo miró directamente a los ojos con una sonrisa tranquila. «Antes de trabajar aquí, fui profesor de historia en mi país. Enseñaba sobre arte, literatura y civilizaciones antiguas. Siempre me apasionó compartir ese conocimiento con los demás». El grupo quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababan de escuchar. La imagen que habían formado de Ignacio comenzó a desmoronarse. No era simplemente un chofer. Había mucho más detrás de su apariencia humilde. «¿Profesor?», preguntó una mujer con genuina curiosidad. «¿Y qué lo trajo aquí?».
Ignacio tomó un sorbo de agua antes de responder. La vida da giros inesperados. A veces, las circunstancias nos obligan a dejar atrás cosas que amamos. Pero incluso en esos cambios hay oportunidades para aprender y crecer. La profundidad de sus palabras dejó una impresión en los oyentes que ahora lo veían bajo una nueva luz. No era solo su conocimiento lo que los cautivaba, sino también su humildad y su perspectiva sobre la vida. Mientras la conversación continuaba, algunos de los invitados comenzaron a alejarse de Lucía y acercarse más a Ignacio, quienes parecía tener una serenidad que contrastaba con el ambiente de superficialidad que dominaba la gala. Lucía, cada vez más inquieta, intentó retomar el control. Bueno, Ignacio, no quiero acapararte. Hay muchos invitados que estoy segura querrán conocerte. Claro, señora. Estoy aquí para disfrutar de la velada como usted amablemente me invitó, respondió Ignacio con una sonrisa que destilaba cortesía y un sutil aire de ironía que no pasó desapercibido. Algunos de los asistentes intercambiaron miradas entre sí. Sin darse cuenta, Lucía estaba logrando lo opuesto a lo que había planeado. En lugar de humillar a Ignacio, lo había colocado en el centro de atención y éste lo aprovechaba con una gracia inesperada. Esa noche, Ignacio había empezado a conquistar no solo la atención de los invitados, sino también su respeto. La brecha entre su mundo y el de ellos comenzaba a cerrarse, aunque todavía quedaba mucho por suceder. La gala seguía avanzando, y mientras la orquesta tocaba piezas clásicas, los invitados se desplazaban entre conversaciones animadas y las estaciones de comida gourmet. Ignacio, lejos de quedar relegado, se había convertido en el centro de atención en varias conversaciones, dejando sorprendidos a todos con su sabiduría, su serenidad y, sobre todo, su manera de conectar con las personas. Lucía, sin embargo, empezaba a sentir que su plan se le escapaba de las manos. Desde su posición en el salón, observaba cómo Ignacio ganaba cada vez más la simpatía de sus amigos. Decidida a recuperar el control, se acercó a uno de los grupos donde Ignacio hablaba animadamente sobre la literatura latinoamericana. «Disculpen que interrumpa», dijo Lucía, con una sonrisa forzada, «pero me parece importante mencionar algo que quizás Ignacio no haya contado. Es un hombre de esfuerzos admirables. Cuando llegó aquí, comenzó como lavaplatos antes de convertirse en mi chofer. Una historia de superación, sin duda». Su tono era casual, pero la intención era clara. Quería recordar a todos la diferencia de clases y dejar claro que Ignacio, pese a sus modales y conocimientos, no pertenecía realmente a ese mundo. Los invitados quedaron en silencio, incómodos por el comentario, pero Ignacio, lejos de mostrarse afectado, respondió con serenidad. «Es cierto, señora. Cuando llegué al país tuve que tomar cualquier trabajo que me permitiera enviar dinero a mi familia. Empecé como lavaplatos, luego trabajé en construcción y finalmente como chofer. Cada trabajo me enseñó algo valioso». La honestidad de su respuesta, lejos de avergonzarlo, lo enalteció ante los presentes. Algunos comenzaron a mirarlo con una mezcla de admiración y respeto. Ignacio continuó con un tono reflexivo. «Pero antes de eso, fui profesor de historia en mi país. Enseñaba sobre las revoluciones, la literatura y los movimientos artísticos que han moldeado nuestro continente. Siempre he creído que el conocimiento es el verdadero patrimonio de las personas». El silencio que siguió a sus palabras era diferente. No era incómodo, sino cargado de respeto. Incluso los que antes habían mirado a Ignacio con condescendencia ahora lo veían de una manera completamente distinta. «¿Y qué lo llevó a dejar esa vida?», preguntó uno de los invitados, genuinamente interesado. Ignacio bajó la mirada por un momento, como si evaluara cuánto compartir. Finalmente respondió con calma. «Las circunstancias políticas de mi país se volvieron difíciles. Hablar de ciertos temas en el aula ya no era seguro. Decidí que lo mejor para mi familia era buscar una vida más estable, aunque significara empezar desde cero». El grupo quedó en silencio, impactado por la sinceridad y la fortaleza de Ignacio. No era solo un chofer. Era un hombre que había enfrentado desafíos inimaginables y los había superado con dignidad. Lucía, viendo cómo su intento de humillación se había convertido en una plataforma para engrandecer a Ignacio, intentó intervenir nuevamente. «Qué historia tan conmovedora, Ignacio. Pero me pregunto, ¿no extraña esa vida intelectual?
Ignacio la miró directamente, con una calma que desarmó cualquier intento de sarcasmo. Claro que la extraño, señora. Pero he aprendido que la dignidad no reside en el título que uno tiene, sino en cómo enfrenta la vida. Cada etapa, cada trabajo, tiene su propio valor si se hace con honestidad. Un hombre mayor, con aire de autoridad, intervino. Era Esteban Zambrano, un empresario influyente en la industria editorial. Esa es una perspectiva que pocos entienden hoy en día. Me pregunto, Ignacio, ¿ha considerado escribir sobre sus experiencias? Estoy seguro de que muchos se beneficiarían de su historia. Ignacio sonrió, algo sorprendido por la pregunta. Nunca lo había pensado, señor Zambrano, pero sería un honor compartir algo que pudiera inspirar a otros. Pues hablemos después de la gala. Creo que podemos hacer algo interesante juntos. La conversación tomó un giro inesperado. Ahora Ignacio no solo había ganado la admiración de los presentes, sino también una oportunidad profesional que nunca habría imaginado. Mientras tanto, Lucía permanecía en silencio, sintiéndose cada vez más invisible en su propia fiesta. El impacto del relato de Ignacio resonaba en el salón. Había transformado su aparente vulnerabilidad en una fortaleza, ganándose un lugar en un espacio que, en teoría, no le pertenecía. Pero Ignacio no se había propuesto impresionar a nadie. Solo había compartido su verdad, y eso era más poderoso que cualquier intento de humillación. La velada continuaba, pero el foco de la noche había cambiado irrevocablemente. Ya no era una gala de beneficencia más, sino un escenario donde un hombre común se convertía en el ejemplo de lo extraordinario. La atención en la gala había cambiado por completo. Ignacio, quien al principio parecía una pieza discordante en el lujo del evento, ahora era el centro de conversaciones llenas de interés y respeto. Lucía, sintiéndose relegada, observaba desde lejos cómo sus amigos más cercanos, aquellos a quienes había intentado impresionar, conversaban animadamente con su chofer. La tensión en Lucía se volvió evidente cuando Esteban Zambrano, el influyente empresario editorial, alzó su copa para llamar la atención de todos. «Permítanme decir unas palabras», comenzó Esteban, proyectando su voz con autoridad. «He tenido el placer de conversar esta noche con un hombre cuya historia es un ejemplo de perseverancia, humildad y sabiduría. Ignacio, aunque tal vez no seas un invitado habitual en estas reuniones, tu presencia aquí nos ha recordado algo importante. El valor de las experiencias y el conocimiento que se llevan dentro, más allá de los títulos o las apariencias». Un aplauso tímido comenzó a llenar la sala, creciendo hasta convertirse en una ovación. Ignacio, sorprendido, inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento, manteniendo su compostura habitual. Lucía, incapaz de soportar más, decidió tomar el control una vez más. Se acercó a Esteban, fingiendo una sonrisa, y dijo: «Ignacio es sin duda un hombre de muchas historias, pero no olvidemos que todos aquí hemos trabajado arduamente para estar donde estamos». Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una mujer del grupo interrumpió. Era Clara, una coleccionista de arte conocida por su franqueza. «Eso es cierto, Lucía. Pero lo que hace especial a Ignacio no es solo su historia, sino la forma en que lleva su vida con dignidad. Nos recuerda que todos empezamos desde algún lugar, ¿no crees?». Lucía apretó los labios, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos. Ignacio, percibiendo la tensión, intervino con elegancia. «Gracias, Clara. Pero no vine esta noche para destacar, sino porque la señora Mendizábal tuvo la gentileza de invitarme. Espero que todos puedan disfrutar del evento como yo lo estoy haciendo». El grupo sonrió ante su humildad, pero Lucía no podía evitar sentirse expuesta. En lugar de humillar a Ignacio, se había puesto a sí misma en una posición incómoda. Sus intentos de resaltar las diferencias entre él y sus invitados habían servido para mostrar su propio vacío frente a la fortaleza interior de su chofer. «¿Y qué más nos puede contar de su vida, Ignacio?», preguntó otro invitado, un joven empresario interesado en las palabras de Esteban. «No creo que mi vida sea tan interesante», respondió Ignacio con modestia. «Lo único que trato de hacer es vivir con honestidad y aprender de cada situación. Todos enfrentamos retos y lo importante es no perder la humanidad en el proceso». El empresario asintió, como si esas palabras resonaran profundamente en él. Luego agregó: «Podríamos aprender mucho de esa filosofía, especialmente en un mundo donde el éxito a veces nos hace olvidar lo esencial».
Más aplausos se escucharon, esta vez más genuinos y emotivos. Ignacio no solo había ganado la admiración de los presentes, sino que había provocado una reflexión colectiva sobre los valores que realmente importaban. Lucía, incapaz de soportar la dirección que había tomado la noche, intentó recuperar su compostura. Decidió anunciar la subasta benéfica, pensando que eso podría desviar la atención. Damas y caballeros, no olvidemos que esta gala tiene un propósito: recaudar fondos para nuestra causa. Por favor, acompáñenme al salón principal para dar inicio a la subasta, dijo con un tono firme, aunque su nerviosismo era evidente. La multitud comenzó a dispersarse hacia la sala principal, pero no sin antes lanzar miradas de admiración hacia Ignacio. Incluso algunos intercambiaron tarjetas con él, prometiendo continuar las conversaciones más adelante. Mientras Lucía caminaba hacia el escenario, sintió un peso en el estómago. Por primera vez en años no era el centro de su propio evento. Y lo que más la perturbaba era que no podía culpar a nadie más que a sí misma. Había subestimado a Ignacio, creyendo que su humildad era una debilidad, sin imaginar que era su mayor fortaleza. Esa noche, la verdadera humillación no fue para Ignacio, sino para Lucía, quien descubrió que el poder no reside en la riqueza ni en las apariencias, sino en el carácter y la autenticidad. La subasta había comenzado, y el salón principal estaba repleto de invitados que levantaban paletas para ofertar por las exclusivas piezas de arte y experiencias de lujo. Sin embargo, incluso entre las cifras astronómicas y el brillo de la velada, el nombre de Ignacio seguía siendo tema de conversación. Sentado en una mesa al fondo, Ignacio observaba con interés cómo se desarrollaba la subasta, aplaudiendo con discreción cada vez que una pieza encontraba un comprador. Aunque no participaba directamente, su presencia continuaba llamando la atención. Los murmullos sobre su sabiduría, su historia y la forma en que había desarmado los prejuicios flotaban en el aire. Lucía, en el escenario, trataba de recuperar la energía del evento, pero su sonrisa parecía forzada. Las palabras de elogio hacia Ignacio, que seguían resonando a su alrededor, la hacían sentir relegada en su propia gala. En medio de la subasta, Esteban Zambrano, el influyente empresario editorial, pidió el micrófono. Antes de continuar, me gustaría hacer un anuncio especial. Esta noche no solo hemos visto el poder del arte y la filantropía, sino también el impacto de una historia auténtica. Ignacio, tu historia me ha inspirado profundamente, y creo que muchos aquí estarán de acuerdo en que tus palabras merecen llegar a más personas. El salón quedó en silencio, expectante. Ignacio levantó la mirada, desconcertado, mientras Esteban continuaba. Por eso quiero proponer algo. Mi editorial estará encantada de publicar un libro basado en tu experiencia, para que más personas puedan aprender de tu sabiduría y tu viaje. Además, me comprometo a destinar las ganancias de ese libro a las causas benéficas que esta gala apoya. El anuncio fue recibido con un aplauso ensordecedor. Ignacio, sorprendido pero manteniendo su compostura, se levantó lentamente. Desde su mesa habló con voz clara. Gracias, señor Zambrano. Estoy profundamente honrado por su propuesta. Si mi historia puede inspirar a alguien o contribuir a una causa noble, será un privilegio compartirla. Las palabras de Ignacio desataron una ovación aún más fuerte. Algunos incluso se pusieron de pie para aplaudir, incluyendo Clara, la coleccionista de arte, y otros invitados influyentes que habían estado conversando con él durante la noche. Desde el escenario, Lucía apenas podía contener su frustración. La gala que había organizado para reafirmar su posición como una figura central de la alta sociedad, se había transformado en una plataforma para enaltecer a alguien que, según sus planes iniciales, debía haber sido motivo de burla. Tratando de disimular, retomó el micrófono con una sonrisa forzada. ¡Qué maravilloso gesto, Esteban! Ignacio, definitivamente has dejado una marca en todos nosotros esta noche. Ignacio, con su característico aplomo, respondió desde su lugar. Gracias, señora. Pero la verdadera marca la dejan las acciones que hacemos por los demás, como lo demuestra esta gala. Es usted quien nos ha reunido aquí para una causa noble, y eso es lo que debe ser recordado. Sus palabras, cargadas de genuinidad, arrancaron otro aplauso. Incluso aquellos que se habían dado cuenta de las intenciones iniciales de Lucía no pudieron evitar admirar cómo Ignacio
con humildad, devolvía el reconocimiento a quien intentó menospreciarlo. Mientras la gala llegaba a su fin, Ignacio se encontró rodeado por varios invitados que querían despedirse de él. Esteban le reiteró su interés en la propuesta del libro. Clara le habló sobre un proyecto de arte comunitario en el que le gustaría que participara, y otros invitados le agradecieron por la lección de humildad que, sin proponérselo, les había dado esa noche. Cuando finalmente se despidió de todos y salió al aire fresco de la noche, Ignacio sintió una mezcla de emociones. Había llegado a la gala como un invitado inesperado, pero se iba como alguien que había dejado una huella imborrable. En el auto, Lucía lo esperaba, sentada en el asiento trasero, en silencio. Ignacio tomó el volante y arrancó, dejando atrás las luces de la mansión. El camino hacia la ciudad transcurrió en un silencio incómodo, roto finalmente por Lucía. Ignacio, no sabía que habías sido profesor, ni todo lo que habías pasado. Él mantuvo la vista en la carretera, pero su voz fue tranquila cuando respondió. Nunca consideré que fuera necesario mencionarlo, señora. Lo importante no es lo que he hecho, sino lo que hago ahora, y trato de hacerlo lo mejor posible. Lucía, por primera vez, no tuvo palabras para responder. La lección de Ignacio había sido clara, no solo para los invitados, sino también para ella. La noche había demostrado que la verdadera nobleza no está en el dinero, las apariencias o los títulos, sino en la forma en que cada persona elige enfrentar la vida. Y esa lección, aunque no lo admitiera, quedaría con Lucía mucho después de que el evento terminara. El auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, dejando atrás la mansión Mendizábal y la gala que, para todos los asistentes, se había convertido en un evento inolvidable. Dentro del vehículo, el ambiente estaba cargado de un silencio denso. Lucía, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventana con una expresión indescifrable, mientras Ignacio conducía con su acostumbrada calma. Después de unos minutos, Lucía rompió el silencio. Ignacio, quiero que sepas que... Bueno, esta noche fue diferente a lo que esperaba. Ignacio, sin apartar los ojos de la carretera, asintió ligeramente. Sí, señora. A veces las cosas no salen como uno planea, pero eso no significa que sean menos valiosas. Lucía reflexionó sobre sus palabras. Desde el inicio había concebido la gala como una oportunidad para destacar, para demostrar su superioridad en un círculo de personas que valoraban más el brillo de una joya que la profundidad de un alma. Sin embargo, lo que había sucedido era todo lo contrario. Esa noche, el centro de atención no había sido ella ni su fastuosa mansión, sino el hombre que durante años había conducido su auto en silencio. Finalmente, con un tono más sincero que de costumbre, Lucía preguntó: ¿Cómo logras mantener esa calma, Ignacio? Incluso cuando estaba claro que algunos intentaban ponerte incómodo. La calma, señora, no es algo que se tiene. Es algo que se practica. La vida me enseñó que perderla no resuelve nada. Cuando uno vive muchas adversidades, aprende a valorar la serenidad como un refugio. Lucía guardó silencio, procesando aquellas palabras. Por primera vez, sentía que tenía frente a ella a alguien con quien no podía competir. No porque Ignacio fuera más rico o más poderoso, sino porque su fortaleza interior era algo que no se podía medir con dinero. Al llegar a la mansión, Ignacio detuvo el auto frente a la gran entrada. Lucía abrió la puerta, pero antes de salir se giró hacia él. Gracias, Ignacio, por todo. Ignacio inclinó la cabeza en señal de respeto. Buenas noches, señora. Lucía subió los escalones de mármol, pero antes de entrar en la casa se detuvo. Desde la puerta observó cómo Ignacio giraba el auto y desaparecía por el camino que conducía al portón principal. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía se sintió pequeña en su propio mundo. Ignacio regresó a su modesta casa donde Camila lo esperaba despierta. Estaba sentada en el sofá con una taza de té entre las manos. «Papá, ¿cómo te fue?», preguntó con curiosidad. Ignacio dejó el saco del traje sobre una silla y se sentó junto a ella, sonriendo. «Fue una noche interesante, hija. Más de lo que esperaba». «¿Interesante bien o interesante mal?», insistió Camila con una mezcla de preocupación y entusiasmo. Ignacio suspiró recordando los momentos clave de la velada. «Digamos que hubo un poco de todo, pero lo importante es que al final siento que mi presencia ahí tuvo un propósito».
Camila lo miró con admiración. Aunque no había estado presente, sabía que su padre tenía una capacidad única para transformar cualquier situación en una experiencia valiosa. En los días siguientes, la gala se convirtió en tema de conversación en los círculos sociales. Los invitados no podían dejar de hablar de Ignacio y de la lección de humildad que, sin proponérselo, había impartido. Incluso aquellos que al principio lo miraron con escepticismo, ahora lo veían como un hombre extraordinario. Por su parte, Esteban Zambrano cumplió su palabra y se reunió con Ignacio para hablar del libro. Ignacio, aunque inicialmente renuente a la idea, aceptó con la condición de que las ganancias fueran destinadas a proyectos educativos en comunidades desfavorecidas. El proyecto, que comenzó como una conversación casual, se transformó en un éxito que no solo benefició a miles de personas, sino que también dio a conocer la verdadera historia de Ignacio. Aunque Lucía no lo admitió nunca públicamente, esa noche la cambió. Comenzó a tratar a Ignacio con más respeto y poco a poco, su perspectiva sobre el mundo comenzó a transformarse. Ya no veía solo las apariencias o el estatus, sino que empezó a valorar las historias y las luchas de las personas que la rodeaban. Para Ignacio, la gala fue solo una noche más en su vida. No buscaba reconocimiento ni admiración, pero su autenticidad dejó una huella imborrable. Para él, la verdadera nobleza seguía siendo la capacidad de vivir con integridad y dignidad, sin importar las circunstancias. Y así, mientras el brillo de la gala se desvanecía en la memoria de los asistentes, el impacto de Ignacio permaneció, recordándoles que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en quién es.